Bienvenidos a De Frente con Omaira. Hoy tengo un programa especial y van a haber más programas como este porque tengo un invitado con el que vamos a hablar acerca del conservadurismo en Puerto Rico, cuáles son los valores del conservadurismo. Yo creo que todavía quedan muchas áreas grises que muchas personas no entienden acerca de lo que es ser cristiano, lo que es ser conservador y cómo ser cristiano no significa ser conservador y ser conservador no significa tampoco ser cristiano. Y tengo el gusto de que me acompaña el asesor de bases de fe en Puerto Rico para la oficina de la gobernadora y también el director de bases de fe, el licenciado Gaut Bendecido. Bienvenido. Gracias, pastora, gracias por la invitación. Escuché el tema y yo dije, ¿quién va a hablar de eso? Porque yo no sabía que yo podía hablar de eso. No, yo estoy segura que usted puede hablar mucho de eso porque nosotros hemos hablado muchísimo acerca de eso. A todos los que nos están viendo, les recordamos que son sus acciones las que nos ayudan a que estos videos lleguen a una mayor cantidad de personas. Así que te pido que mires el video hasta el final, le des like, lo compartas y si tú eres de ese 93% que ve nuestros videos y que no te has suscrito al canal, shame on you. Es importante que te suscribas al canal porque ese es uno de los indicativos más importantes que le dice a YouTube que este contenido es bueno y lo promueve a una mayor cantidad de personas. Licenciado, quiero que vayamos directo y tenemos, ¿verdad?, planes de que esté con nosotros por lo menos una vez a la semana por aquí en De Frente con Omaira, pero quiero hablar acerca de, evidentemente, todos todavía, yo estoy en shock con la noticia del asesinato de Charlie Kirk y se levantan muchas preguntas acerca de qué es el conservadurismo. Si este evento, lo sucedido con Charlie Kirk, es importante en Puerto Rico. Y sobre todo, como Charlie era un hombre de fe, un hombre cristiano full, no era que acomodaba la religión a su conveniencia, sino que vivía por sus principios cristianos, pues también se levantan muchas preguntas del cristianismo. Y me gustaría comenzar con que usted nos ayude, ¿verdad?, a dilucidar si ser cristiano es igual que ser conservador, si automáticamente porque uno es cristiano tiene que ser conservador. ¿Cómo funciona una cosa y la otra? No, ser cristiano no es ser conservador y lo aclara Jesús en el Evangelio de una manera sencilla. Mi reino no es de este mundo. Uh-huh. Y los valores de la vida cristiana no se miden materialmente, sino que se miden en los frutos del Espíritu. Uh-huh. Es lo que representa el crecimiento en el reino de los cielos. Y Jesús también es enfático cuando dice, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Son dos reinos totalmente distintos que coexisten hasta que Cristo venga y transforme todo y venga con un nuevo reino. Los que somos cristianos obviamente nos convertimos al Evangelio por medio de una confesión de fe y también, ¿verdad?, una vez nos convertimos al Evangelio por medio de una conversión de fe, de nuestra confesión de fe, entonces alineamos nuestra vida a lo que la Biblia nos dice cómo tenemos que vivir. Exacto. ¿Cómo se hace un conservador? Mira, un conservador tiene que creer en un gobierno reducido. Uh-huh. Tiene que creer en que las decisiones de su familia las toma él. Uh-huh. Tiene que tener unos principios y unos valores morales que son cónsonos con los nuestros, por ejemplo, y ahí que viene el choque. El adulterio se penaliza, eso viene de la cultura judeocristiana, el sector conservador lo toma para sí, pero ya no necesariamente es así. Porque ahora tú tienes el matrimonio de personas del mismo sexo que lo voy a decir, pueden ser conservadores. Wow. Pueden participar de los mismos valores sociales y políticos que nosotros. Uh-huh. Pasa que nuestros valores espirituales van por encima de los valores morales. Uh-huh. Creen en un mercado libre, la menor intervención posible del Estado en su día a día, la menos cantidad de contribuciones en el Estado y creen en un Estado pequeño. El Estado debe ser simplemente un ente facilitador. Creen en que ellos son los que dirigen la educación de sus hijos, no el Estado, que es lo que se hizo en Puerto Rico, que dice que la ley de educación dice que la educación es supletoria, uh-huh, no sustituye a los padres. Y esos principios son bien importantes. Y en esos principios que somos cónsonos, que son las dos tradiciones, ahí es que el cristiano que está en la activo en la vida política, como Charlie Kirk, como muchos de nosotros aquí, uh-huh, podemos caminar en conjunto. Con los conservadores. Con los conservadores en esos principios, siempre y cuando tú respetes mi libertad religiosa. Claro. Porque tú puedes tener un gobierno conservador que no respete la libertad religiosa, uh-huh, porque te prohíba la libertad de culto, te regule la libertad de expresión. Entonces ahí tú tienes que empezar a determinar qué es ser conservador y qué es ser cristiano. Por otra parte, el gobierno conservador no tiene que ser religioso, casi siempre es secular. Okay.
Y muchos cristianos tienen una teología, son teocráticos que creen que se tienen que imponer los principios cristianos dentro del gobierno. Dentro del gobierno, y ahí tienes un problema porque el conservador no parte de una premisa de fe. Y estas son las líneas que mucha gente no entiende. Y estoy tratando de resumirlo con frases... Sí. Y lo está haciendo muy bien. Pero estas son las líneas que mucha gente no entiende, por lo cual a veces no entienden por qué una pastora, un pastor, un ministro se meten porque así lo sienten que nos metemos en los temas políticos, cuando en realidad somos ciudadanos. Vivimos en el mismo lugar, votamos igual que todo el mundo y tenemos una opinión que viene desde nuestras creencias y que se alinea con ciertos gobiernos, ¿no? En Puerto Rico el problema que tuvimos, no sé si recuerda, pastora, cuando decía que si uno estaba en la política no era del diablo. Y dejamos unos espacios vacíos. Entonces cuando vino este movimiento radical de izquierda pro LGBT, por otros valores contrarios, ellos estaban acomodados en los tribunales, en las diferentes agencias de gobierno, y tú habías perdido la oportunidad de influenciar en el gobierno. Y se dio una lucha muy fuerte al interno de la iglesia, que yo la viví. Todavía el cuatrenio pasado a mí me han dicho que era hijo del diablo, porque no participaba de la fe de un partido en particular. ¿Por qué? Porque yo estoy con mis principios cristianos, me inserto en la política para defender mi libertad religiosa y para defender esos valores comunes con el sector conservador. Esos valores comunes que tenemos con el conservadurismo. Pero el cristianismo es un nuevo nacimiento, es una nueva naturaleza y vivimos aquí, como estaba hablando en el lobby. Yo decía que cuando podré estar cómodo, y cuando la Biblia de Eclesiastés dice todo causa fatiga. O sea, va a haber fatiga hasta que nosotros, el conservador, cree en un sistema de gobierno que le da una vida cómoda, una vida tranquila. Te voy a dar un ejemplo: un conservador rico, más fácil es que el camello baje por debajo de la aguja, que es un puente, que un rico entrar al reino de los cielos. Y yo lo he vivido. Yo he trabajado con personas que están en posiciones económicas bien, que tienen una vida cómoda, que no necesitan el evangelio, pero son conservadores. Bueno, necesitan el evangelio. Pero ellos entienden, ellos entienden que no necesitan el evangelio, pero son conservadores, son parte de unas alianzas políticas, y eso es lo que desarrolla Charlie Kirk. Charlie Kirk puede establecer una línea donde esas dos cosas caminan en conjuntos y mueve al Partido Republicano a ser un férreo defensor de esos principios comunes y de la libertad religiosa. Pregunta que tengo para usted: ¿cómo se ve el movimiento conservador en Puerto Rico? ¿Hay una fuerza conservadora en Puerto Rico en el día de hoy? Yo creo que la fuerza política más fuerte en Puerto Rico hoy es el sector conservador de base de fe. ¿El sector conservador? De base de fe es mucho más fuerte que el sector conservador. Vemos la dinámica en la campaña del Partido Independentista, que se presenta como defensor de la libertad religiosa. Cuando vimos su plataforma no lo era. No lo era. Vimos acercamiento del Partido Popular Democrático a los pastores para que dieran respaldo, pero su plataforma no lo revela. Y vemos al Partido Nuevo Progresista y a Dignidad buscando ese voto del sector de base de fe. Quiero distinguir, no estoy hablando del sector cristiano, estoy hablando del sector de base de fe. También la gente confunde base de fe, que tiene que ser cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre base de fe y conservador? Y cristiano, perdón. Tú puedes tener una fe musulmana. Claro. Tú puedes tener una fe hinduista, una fe budista. Tú puedes ejercer la santería dentro de, por ejemplo, hay una santería que es la de los santos en la Iglesia Católica, no es la de sacrificar animales. Y esa gente tiene una fe que no es en contra de la moral y el orden público. Dentro de ese sector de base de fe, el movimiento cristiano es el más grande. Exacto. Y si somos buenos observadores, veremos que ahora todo el mundo quiere incidir en el sector de base de fe y ser el portavoz del sector de base de fe, porque el sector de base de fe en Puerto Rico mueve de nuevo al Partido Nuevo Progresista, lo trae al centro derecha, porque bajo Ricardo Rosselló se nos fue para lo liberal, demócrata. Entonces vemos un movimiento ahora dentro del Partido Popular tratando de recuperar ese centro de base de fe que pierde, porque su plataforma fue la Agenda 2030. Pues yo la tuve que leer. Y ahí es que la gente se pierde. El movimiento de conservador de base de fe es el movimiento más fuerte para decidir una campaña política. No estoy diciendo el más grande. Conservadores no base de fe son visibles. Hay organizaciones, hay grupos. No creo que sean ¿Dónde están? No creo que sean visibles, pero estamos trabajando. Por eso mismo que está pensando. O sea, si los conservadores de base de fe podemos caminar los conservadores para por lo menos mantener un gobierno amigable, que podamos trabajar, que podamos subsistir, que podamos estar juntos. Y eso se revela en este momento que tú estás viendo un resurgir de las iglesias en las campañas. Nosotros teníamos alcaldes que cerraban las plazas,
que no prestaban las facilidades, que prohibían los aposentos altos. Se están abriendo los círculos de oración en las agencias de gobierno. Tenemos la ley 14 de libertad religiosa. Ese movimiento, pero en este momento quizás la línea no se nota porque todavía la gente piensa que ser conservador es ser cristiano. Y mucho conservador está convencido que es ser cristiano. Pero eso no es mi trabajo en la política. Eso le toca a uno en testimonio personal. Y cuando tú hablas con ellos, muchos de ellos se dan cuenta que no son cristianos o que entienden que son cristianos, porque aquí todo el mundo, cuando tú le preguntas lo que es, dice que es cristiano. En una época todo el mundo decía que era católico, ahora todo el mundo dice que es cristiano. Pero sí hay un sector de conservador que yo creo que es el sector político más grande en Puerto Rico. Pero el que define las elecciones en este momento es el sector conservador de base de fe. Decidió las elecciones. Cuando vemos la vida de Charlie Kirk, desde su cristianismo, desde sus convicciones, él entró en estos foros. Yo digo que entró directo a la boca del lobo cuando se puso a predicar, o no a predicar, sino cuando en realidad se puso a confrontar en debates sanos, a pesar de lo que diga la izquierda, ¿verdad? Eran debates sanos con los jóvenes. Y creó su organización Turning Point. Esa organización Turning Point tiene capítulos en las universidades, tiene capítulos en las escuelas, tiene capítulos en las iglesias. O sea, vemos que él usó una estrategia completa para difundir ese mensaje. Por eso vemos hoy... En 10 años. La respuesta... Con 31 años. Con 31 lo que Dios años. le puso en sus manos. Uno le dice, esto no es humano. Nadie puede hacer eso en 10 años siendo autodidacta. Así es, porque tampoco... No tenía un diploma que lo respaldara. No tenía un diploma que lo respaldaba. ¿Qué podemos aprender los conservadores hoy, aquí en Puerto Rico, del ejemplo de Charlie Kirk? Que nuestra libertad de expresión tiene que ser utilizada con la mayor intensidad posible dentro de la libertad de expresión religiosa. El asesinato de Charlie Kirk es un ataque directo a la fe cristiana en el foro público, porque a él lo matan en lo que se considera el foro público más amplio que tiene el sistema democrático para el debate y la confrontación de ideas. Y él lo que hacía simplemente, toma un micrófono, estoy aquí, pregúntame lo que tú quieras. Y dentro de eso, él usaba y daba testimonio de su fe. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago más eso. O sea, yo si tengo que citar la Biblia la uso, pues yo soy cristiano y no lo voy a esconder. Ni soy yo tampoco. estadista y no lo voy a esconder. Y siempre digo como Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Sí, entonces cuando tú transmites ese mensaje, Charlie, que yo entiendo que es una obra de Dios, logra mover una juventud cuando en 10 años atrás todo el mundo lo abichuaba, 10 años después multitudes de jóvenes lo seguían. Y él tocaba un sector de la población que hemos olvidado, las iglesias, de unas universidades que no son hostiles. Él entró y a la boca del lobo. A la boca del lobo, y le abrió el entendimiento a los jóvenes como yo les gusta. En el debate había confrontación. Él tenía un estilo apasionado, no violento, son distintos. Lo ven apasionado, hay que hombre violento, pero cuando tú escuchas lo que está diciendo, es que el evangelio es violencia para el mundo. El mundo aborrece el evangelio. Los choques que yo veo en los debates es la gente del mundo rechazando lo que él estaba diciendo. Pero había una multitud de jóvenes ávidos para escuchar, y él entró donde nadie tenía que escuchar. Y cuando vemos los números, el crecimiento de la juventud dentro del Movimiento proceso conservador presidencial de elecciones aumentó sobre un 20%. Y él era lo que se conoce papable. Charlie Kirk pudo haber sido el presidente de los Estados Unidos en los próximos 8 años. Fácilmente. Y la oposición sabe eso, ¿entiendes? Entonces logra tocar la vida de una persona como James Vance. J.D. Vance. J.D. Vance tiene a la secretaria de prensa, también dio testimonio. Cuando tú empiezas a darte cuenta el montón de gente cristiana que está envuelto en el Partido Republicano, me guste o no me guste su teología, y cuando tú ves que están siendo conservadores. Pero cuando usted dice cristiano, la verdad es que ellos son específicamente cristianos, pero sí hay un movimiento de bases de fe de personas de diferentes religiones. Sí, lo hay, porque tú tienes un Vivek Ramaswamy que no era necesariamente un hombre cristiano, me parece que él es indio. Porque es base de fe. Pero base de fe, estamos buscando un gobierno que no me sea hostil, que podamos convivir y tener cierto nivel de paz. Porque estos insultos de este asesinato se vieron en Martin Luther King. Mucha gente dijo lo mismo. Lo que pasa es que ahora con las redes se está viendo más claro, pero eso nos demuestra que hay una gran hostilidad contra lo que predicaba Charlie Kirk. Entonces ahora se trata de distorsionar su mensaje, y nuestra función es que no se distorsione y tomar la antorcha y seguir. Bueno, los enemigos lo van a convertir, lo van a demonizar como suelen hacer. Con este asesinato de Charlie Kirk, pues se abre la puerta para la violencia política,
violencia que nosotros que somos latinos hemos visto en los países de Latinoamérica. Ahora mismo lo que sucedió en Colombia, lo que sucede muchas veces con candidatos, o sea, ni siquiera con personas en posiciones, candidatos que se eliminan. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en tantos países de Latinoamérica. Nosotros los puertorriqueños, ¿cómo debemos responder a esta violencia política? Y esto es lo último que voy a preguntar hoy. Al licenciado Gau lo vamos a tener por aquí consistentemente, pero... Como Charlie que respondió, no vamos a guardar silencio, estamos dispuestos a debatir con quien sea, vamos a llevar nuestro mensaje donde tenga que llevarlo y denunciar lo que tenemos que denunciar ante estos periodistas y estos analistas que están mintiendo y que están celebrando un acto de violencia, de asesinato de una figura pública que lo único que hizo fue ayudar a sanar la nación de los Estados Unidos. En cierta medida hay un grupo en Puerto Rico, tú lo conoces, que hemos tenido una lucha al interno del partido como la que él tuvo. Tenemos que desarrollar una lucha hacia afuera, hacerle un frente común a estos medios que están mintiendo, que están editando sus videos para cambiar lo que él dijo, que están manipulando. El New York Times lo pone diciendo algo, pero no pone que él estaba leyendo lo que una persona dijo para el debate. Tienes un analista que pone un ejemplo, pero no dice que tiene que ver con el DEI, que era que se ponían las personas de color por encima de los blancos, aunque no tuvieran la capacidad. Todo ese tipo de cosas nosotros estamos llamando para organizarnos y ahora ir hacia afuera. Ir hacia afuera porque hay una juventud que está esperando por nosotros. Eso es un reto bien grande, es un reto bien difícil, pero por eso estoy sentado aquí. Es posible. Esto es una expansión de lo que hacía, entonces estamos repensando. Muchos de nosotros estamos repensando si nuestra postura de quedarnos en los medios cristianos es la única o si vamos a tener que ir a debatir en amor, pero con firmeza y con convicción, lo que nosotros creemos, porque esta gente cree en que nos pueden matar. Cuando tú justificas el asesinato de Charlie Kirk por lo que él dijo, tú estás diciendo que todo aquel que predique el evangelio en el foro político, tú lo puedes matar. Es un blanco. Es un blanco. Nos están convirtiendo en un blanco. Y no lo somos. Y no lo somos. Te lo voy a decir de esta manera. Tú tienes hijos, tienes nietos. De repente encuentras que tu hijo está sexualizado, que está usando droga, que está perreando, que está lleno de violencia, y tú investigas de dónde viene esto y resulta que está escuchando la música de Bad Bunny. Bad Bunny le dañó la mente. ¿Tienes derecho a matar a Bad Bunny? No. Pero de acuerdo a la teoría de ellos, tú podrías hacerlo. Y es muy impresionante, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Yo sé que de esto se va a hablar muchísimo. Vamos a tener otros videos que también vamos a hablar acerca de esto, pero en la línea de lo que usted dijo, hay una lucha importante. En los medios cristianos, ¿verdad?, en las iglesias, a veces tenemos personas muy pasivas que creen que el único que tiene que predicar el evangelio es el pastor porque es el que tiene el micrófono en la mano. Algunos piensan que los únicos que debemos llevar esta batalla somos los que tenemos un canal en YouTube, los que tenemos un micrófono delante de nosotros. Sin embargo, lo que yo quisiera que sacáramos de este programa hoy es que es algo que debemos hacer todos nosotros. Todos nosotros debemos de poder defender los valores del conservadurismo, los valores de nuestra fe en una mesa, en un café, en una conversación con los compañeros de trabajo, en una conversación afuera de la escuela de nuestros hijos mientras los esperamos para recogerlos. Tenemos que llenarnos de lo que son los valores que sostienen a la sociedad. Puerto Rico lo necesita, Estados Unidos lo necesita, nuestros países de Latinoamérica lo necesitan personas con una columna vertebral firme, que no den su brazo a torcer y que nos mantengamos en las cosas que creemos, que podamos hablar de ellas con propiedad. Muchas gracias, licenciado. No, gracias a ti por la oportunidad. Por estar por aquí, y ustedes recuerden, suscríbanse al canal, denle like a este video, comenten aquí qué les pareció que tengamos por aquí al licenciado Gau y yo los veo en el próximo video.